Año 1952. Bajo los toldos de lino de un café en la colonia Roma de Ciudad de México, un hombre de traje gris y alma marchita alzó la mirada y la vio. Después de 50 años, ella apareció, la misma mujer que había amado en secreto durante el verano de 1902, cuando él apenas era un joven con aspiraciones de cadete, y ella, la hija rebelde de un diplomático francés. Él creía que el pasado estaba muerto y enterrado, pero cuando ella lo miró a los ojos, con la misma intensidad de entonces, pero con el doble de silencio, soltó una verdad que él jamás habría imaginado, y una frase bastó para devastarlo. Una revelación oculta durante 5 décadas, una frase sencilla, murmurada entre el aroma del café y los ecos de un piano lejano, una confesión que reabriría viejas heridas y lo obligaría a cuestionarlo todo, su honor, su memoria, su soledad. Porque no todas las historias de amor terminan con un adiós. Algunas regresan con la fuerza de un susurro, para terminar lo que el tiempo interrumpió. Porque el amor no envejece, y tú tampoco. Estas son las historias contadas por Marcus, quien hoy, en esta edición especial, tiene el honor de revivir para ti una historia que pudo haber pasado en tu propia familia. Dime desde dónde me ves, suscríbete, activa la campanita y hazme dichoso con un gesto de amor, dando pulgar arriba y compartiendo esta historia para ayudar a un peludito. No te despegues ni un segundo. Dicen que uno no olvida el primer amor, pero Bogotá tampoco deja que uno lo olvide. Colombia, año de 1902. La ciudad despertaba entre nieblas persistentes y olor a carbón húmedo. La sabana, vasta y silente, aún se desperezaba bajo un cielo lechoso, mientras las torres de las iglesias rompían la bruma como aguijones de piedra. Las campanas de El Carmen tañían con solemnidad, y su eco se deslizaba por las callejuelas empedradas del centro histórico, donde el taconeo de botas con espuelas se mezclaba con el chirriar de los carros tirados por caballos. Era una Bogotá de acémilas y de tranvías de sangre, de caballeros con sombrero hongo, damas con sombrilla de encaje y estudiantes con cuellos almidonados. En las plazuelas, los vendedores de leche voceaban entre cántaros de hojalata, mientras un par de policías de bigote recio discutían sobre un misterioso carro sin caballos que había aparecido semanas atrás por la calle del Comercio, lanzando humo y espanto a su paso. Decían que lo manejaba un doctor, un tal Marcial, y que el artefacto hacía toser a los niños y huir a los perros. Cada vez que se escuchaba su ronquido metálico desde alguna esquina, la ciudad se detenía. Las monjas se santiguaban. Los cocheros rezongaban y los chiquillos corrían tras él como si persiguieran un demonio de hierro. Pero nadie podía negar que era fascinante. Entre las casas de tapia encalada y techos de barro cocido se alzaba el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, un edificio sobrio, con claustros de columnas gruesas y ventanales enrejados. Las aulas eran severas. Bancos largos de madera, pizarras polvorientas, mapas descoloridos colgados con alfileres y un crucifijo que reinaba desde lo alto con gesto inmutable. Allí, entre fórmulas de álgebra y lecciones de catecismo, se cruzaron por primera vez las miradas de Jerónimo Saavedra y María Antonia Vélez. Él, hijo de un comerciante santafereño, era un joven de 16 años, de andar altivo y manos inquietas, con cabellos oscuros y rizados, y unos ojos verdes que parecían cambiar de tono con la luz de la tarde. Ella, 2 años menor, venía de una familia de tradición antioqueña, de rostro ovalado, piel clara, trenzas largas y ojos de un café profundo que rara vez sostenían una mirada más de 2 segundos. La escena ocurrió una tarde de lluvia leve. Los estudiantes escribían en silencio sus apuntes sobre el libro de historias contadas por Marcus, cuando ella lo observó dibujar espadas sobre el margen de su cuaderno de literatura. «Si matas a otro poema te van a expulsar», dijo ella en tono casi conspirador.
Jerónimo parpadeó divertido. —¿Disculpa? Estás degollando a la literatura con esas espadas. Si el profesor lo ve, te manda a la clase extra con Sor Eufrasia. Él rió por lo bajo. Dios me libre. Eso y el infierno es prácticamente lo mismo, aunque si tú estás en la clase extra, tal vez sobreviva. María Antonia se sonrojó bajando la mirada con torpeza. Entre las páginas de su cartapacio sobresalía el borde de un sobre azul celeste. Lo dobló con disimulo, lo escondió. Era el tercero que escribía, y el más tembloroso. Desde hacía semanas dejaba esos sobres entre los libros de Jerónimo cuando nadie miraba. Versos escritos con tinta sepia y pulso trémulo, casi febril, inspirados en los almendros de la plaza de Bolívar, en el viento que soplaba desde los cerros de Monserrate, en los silencios compartidos entre clases. Uno de aquellos poemas decía: «Cuando el colegio se queda en silencio y la tinta tiembla, mis dibujos te recuerdan en el vaivén de la brisa fría. Tus ojos, que no me buscan, me han visto sin saberlo, y en ese no mirarme, amor, yo aprendo a no existir contigo». Jerónimo los leía a escondidas. No reía. No se burlaba. Los guardaba. No comprendía quién podía ser, aunque empezaba a intuir que había algo serio en aquella ternura anónima. ¿Otra carta?, le preguntó Benjamín, su compañero de clase, al ver cómo la deslizaba dentro de su cuaderno de dibujo. Sí, siempre en el mismo papel con la misma caligrafía, pero aún no sé quién es. ¿Y si fuera Vélez?, aventuró Benjamín con una sonrisa pícara. No la subestimes, calladita, pero... Jerónimo se rió, sacudiendo la cabeza. Ella no, María Antonia no, es muy formal, muy correcta. No la imagino escribiendo versos, y mucho menos enamorada de mí. Es solo una amiga, la mejor amiga del salón. No obstante, cada palabra era de ella. Cada letra, cada doblez del papel, llevaba su temblor adolescente. El tiempo los acercó. Durante los recreos compartían panecillos de guayaba y jugaban ajedrez bajo los árboles del claustro. Estudiaban juntos en la Biblioteca Nacional, caminaban por el Paseo Bolívar, hablaban de la exposición científica del colegio mientras el cielo bogotano se teñía de ocre, y sin embargo, para él, María Antonia era simplemente una buena amiga. Una presencia grata, sosegada, familiar. Jamás imaginó que fuera ella quien le hablaba desde aquellos versos. «Ya está», exclamó un día con el rostro iluminado como un farol en medio de la lluvia, mostrándole un complicado modelo de prensa hidráulica que había construido con madera, clavos y su obstinación juvenil. «¿Qué te parece?» «Es una maravilla», respondió ella con los ojos brillantes y una sinceridad que le calentó el pecho como una taza de cacao en invierno. «No sé cómo lo lograste, pero es precioso». Él bajó la mirada, ligeramente vencido por el rubor, como si su creación hubiera cobrado valor solo porque ella la había visto. Y entonces ocurrió. Una tarde de fin de curso, mientras los estudiantes recogían sus pertenencias bajo una llovizna tenue que empañaba los ventanales, un sobre azul celeste resbaló del cartapacio de María Antonia y cayó al suelo, quedando abierto apenas por una esquina. La tinta, aún fresca en las palabras «yo te veo sin mirarte», asomaba como una herida pequeña. Jerónimo, que pasaba cerca, lo recogió antes de que ella pudiera evitarlo. Lo reconoció al instante, lo sostuvo con ambas manos, como quien sostiene algo frágil y sagrado. «¿Hoy no trajiste uno para mí?» La voz de él no sonó burlona, sino suave, y el silencio que siguió fue denso como el aire antes del trueno. María Antonia se quedó inmóvil, como si todo el colegio hubiese desaparecido, y solo quedaran él, ella y el papel entre ellos. Su rostro se encendió, las mejillas, los párpados, hasta las orejas se tiñeron del mismo tono que el borde del sobre. «Yo no supe cómo decírtelo de otro modo», murmuró, apretando los labios,
con los ojos clavados en sus zapatos mojados. Jerónimo la miró como si acabara de ver el amanecer por primera vez. Había en su rostro una ternura nueva, un asombro que no sabía dónde alojarse, como si por fin entendiera algo que siempre había sentido pero nunca había nombrado. Y sin decir más, con una calma que le temblaba en los dedos, le ofreció el brazo. —¿Me acompañas hasta la esquina de la calle 11? María Antonia asintió con un leve movimiento de cabeza, apenas un gesto, pero dentro de ella todo se desbordaba. Caminaron juntos bajo la neblina del atardecer. Entre los aromas del musgo mojado, del carbón aún tibio y de las gardenias que la lluvia no había vencido. No hablaron, no lo necesitaban. Eran dos almas caminando con los latidos sincronizados, con los pasos marcando una coreografía que solo el corazón podía oír. El empedrado crujía bajo sus zapatos escolares. Un niño pasó corriendo con un barrilete deshecho. Un carruaje chirrió a lo lejos. El viento les jugaba con los flecos de la ropa como una abuela traviesa. Al llegar al final del sendero, justo frente a la tienda cerrada de los Buitrago, él se detuvo. Le tomó la mano como si temiera quebrarla, con una delicadeza casi reverente. Ella no se movió, no respiró. Y entonces, muy despacio, como si el tiempo le pidiera permiso, Jerónimo se inclinó y le rozó los labios con los suyos. Fue un beso breve, pero no por eso leve. Fue un estremecimiento, una confesión sin palabras, un pacto sin testigos. «Entonces, eras tú», susurró él como quien acaba de encontrar la última pieza de un rompecabezas. «Sí», respondió ella, y en sus ojos brillaba algo más que agua. «Perdón, no sabía cómo más decirlo». «No tienes por qué disculparte», dijo él con una voz que ya no era la misma. Tenía más peso, más certeza. «Me alegra que hayas sido tú, pero el mundo fuera del colegio era otro, más frío, más crudo. Pronto llegó la noticia. Los padres de María Antonia se separaban. Su madre, desgastada por las humillaciones que ya no sabía disimular, decidió marcharse con ella a Medellín huyendo del escándalo y del amor. «Mamá, no quiero alejarme de Jerónimo», suplicó la joven, con las manos aferradas al borde del baúl de madera. «El amor no existe, hija», respondió su madre con una voz que no tembló, pero estaba hecha de ceniza. «Mira lo que me hizo tu padre. Tienes que pensar en tu porvenir. Los sentimientos no llenan un plato ni salvan un apellido». Y así una mañana de julio, mientras la neblina caía como un lamento resignado sobre los techos de Bogotá, María Antonia partió rumbo al sur. Llevaba una valija modesta, una carta no entregada y un primer beso que no supo cómo guardar. Pero lo hizo. Lo guardó como se guarda un relicario, con las manos juntas y el alma en silencio. Jerónimo quedó deshecho tras la partida de María Antonia. Sentía su ausencia cada día. Durante años, su recuerdo lo acompañó como un susurro persistente en las horas más silenciosas, aferrado a las memorias de una juventud que se negaba a marcharse del todo. Cada vez que el viento bogotano rozaba los almendros de la plaza de Bolívar o que las campanas del Carmen tañían en la bruma, el alma de Jerónimo se encogía, porque no hay olvido posible cuando uno ha amado con inocencia. En Medellín, al otro lado de las montañas andinas y del juicio ajeno, María Antonia sentía la misma melancolía. Su madre, firme en su decisión de empezar de nuevo, había buscado refugio en una ciudad que prometía aire fresco y calles distintas, pero la promesa no alcanzó para silenciar los recuerdos. María Antonia escribía en secreto el nombre de Jerónimo en los márgenes de sus cuadernos, lo buscaba sin querer en los rostros de los muchachos del tranvía, y alguna noche incluso creyó escuchar su voz entre los grillos de laureles. Ambos intentaron rehacer sus vidas. Jerónimo entró a la escuela militar y luego trabajó en una oficina del gobierno, pero nunca encontró en nadie esa mezcla de timidez y fuego que llevaba impresa en la memoria. María Antonia, por su parte, encontró consuelo en los libros y en el bordado,
y fue justamente por sus habilidades como institutriz bilingüe que una puerta inesperada se abrió. En 1911, una familia francesa mexicana que visitaba Medellín buscaba a alguien que pudiera enseñar castellano y costura a sus hijas pequeñas durante una larga estancia en Veracruz. A través de una conocida de su madre, María Antonia, fue recomendada. La oportunidad parecía modesta, pero ella la sintió como un salvavidas. Aceptó. El viaje desde Medellín hasta Veracruz no fue sencillo. Tardaron semanas, primero a lomo de mula hasta Puerto Berrío, luego en tren hasta Cartagena, después en barco de vapor cruzando el Caribe. Cada tramo era un desprendimiento. Cada noche en cubierta, mirando las estrellas, era una conversación muda con Jerónimo. No sabía si algún día él la perdonaría por irse sin despedida. Pero entendía, al fin, que no todo lo que duele es traición. Pasaron los años. En Ciudad de México, ya asentada como maestra de señoritas y traductora privada para familias diplomáticas, María Antonia conoció a Ricardo Fernández, un hombre de voz grave y modales exquisitos, alto, de cabello oscuro, ojos intensos y una sonrisa capaz de tambalear incluso las convicciones más firmes. Se entendieron con una naturalidad que parecía pactada por el destino, o por la costumbre de intentar olvidarse a uno mismo. Ricardo no preguntó mucho por su pasado, y ella agradeció no tener que inventar respuestas. Él hablaba de París, de política, de poesía francesa, le regalaba flores sin razón, le tomaba la mano con elegancia, le escribía postales desde Cuernavaca cuando iba por trabajo. María Antonia, que ya no era la niña de trenzas largas, sino una mujer templada por las pérdidas, pensó que, quizás, el amor también podía nacer en un segundo intento. O al menos, parecerse lo suficiente. Ricardo la cortejaba con una elegancia casi litúrgica, como si cada gesto suyo viniera ensayado desde el colegio jesuita o desde alguna novela francesa que nadie había terminado de leer. Le enviaba camelias blancas envueltas en papel de arroz junto con tarjetas perfumadas con esencia de sándalo. La invitaba a cenar en casas de techos altos, donde el olor a cera derretida se mezclaba con el de las sopas de cebolla y las tertulias en francés. Caminaban por los senderos empedrados de Coyoacán al caer la tarde, cuando los faroles apenas encendían su primer parpadeo. Allí, entre bancos de hierro forjado y árboles centenarios, él le hablaba de poetas franceses y de la política europea como si fuera dueño de ambos. María Antonia, para entonces con la voz más templada que antes, pero con el mismo temblor en el alma, se dejó llevar. No por deslumbramiento, sino por agotamiento emocional. Agradeció el cuidado, la atención medida, la manera en que él la miraba sin pedirle que hablara de su pasado. Se casaron en una iglesia discreta del centro, donde los vitrales filtraban el sol como si bendijeran en silencio. Tuvieron 2 hijos, y por un tiempo todo fue música de fonógrafo, paseos domingueros al bosque de Chapultepec y promesas envueltas en tul y quietud. Pero el amor, cuando se viste de perfección, tarde o temprano deja entrever la costura mal rematada. Con los años Ricardo fue mudando la ternura por exigencia. Ya no la tomaba de la mano, la corregía. Ya no la miraba con deseo, la evaluaba. No alzaba la voz, al menos no al principio. Controlaba con silencios densos, con frases que parecían inocuas, pero dolían como alfileres clavados con precisión. Hasta que un día el telón cayó. «¿Por qué no puedes ser como yo quiero?», vociferó él en plena madrugada, con los puños apretados y los ojos encendidos de impaciencia. «Porque quiero ser yo misma», respondió ella, de pie junto a la cama, con la bata arrugada y las lágrimas cayendo por su rostro como si se deshiciera en cristales. Y aunque los días siguientes transcurrieron en la misma casa de techos altos y relojes que ya no marcaban nada, con los mismos muebles llenos de polvo elegante y los mismos rituales que olían a resignación, algo en el interior de María Antonia se había quebrado con un sonido que nadie más oyó.
Fueron años de silencios como cuchillos, de heridas invisibles que dolían más por no sangrar. A veces, Ricardo le ofrecía el brazo para bajar las escaleras, pero ya no era un gesto de ternura, sino de teatro. Dormían en habitaciones separadas, hablaban lo necesario, criaban a los niños como dos extraños que compartían deberes pero no destino, hasta que una mañana cualquiera, cuando el sol apenas rozaba las cortinas de lino bordado y el olor a café subía desde la cocina con su costumbre de siempre, María Antonia se levantó distinta, o quizás por fin auténtica. Se sentó frente a Ricardo mientras él leía el periódico con las gafas mal acomodadas y le habló sin elevar la voz. «No puedo seguir así, Ricardo. No quiero que nuestros hijos crezcan creyendo que esto es amor. Merecemos otra forma de vida, aunque sea con distancia y con decoro». Él no respondió de inmediato. Bajó el periódico lentamente. La miró como si no la hubiera visto en años, y luego simplemente asintió, como quien entiende que el invierno ha llegado aunque no haya nevado. No hubo un divorcio formal. En aquella época, el escándalo era más temido que la infelicidad. Él siguió viviendo en el ala norte de la casa, entre sus libros de derecho y sus visitas al club, mientras ella reorganizaba su existencia en torno a los niños, las clases particulares y las tardes de lectura junto al piano cerrado. Vivían como dos huéspedes que se cruzaban con discreción, y el tiempo paciente hizo su trabajo. Donde antes hubo ruinas emocionales, comenzaron a asomar brotes tímidos de reconstrucción. En una conferencia sobre educación y lenguaje en el Palacio de Minería, organizada por la naciente Secretaría de Educación Pública, María Antonia conoció a Marcos Gutiérrez. Un hombre que hablaba poco pero decía mucho, con una voz pausada, una mirada honda y una sonrisa cálida, como de quien ha pasado por incendios y aún sabe sembrar. Su manera de conversar era como el murmullo de un río al atardecer. Escuchaba con la frente levemente inclinada y los dedos entrelazados sobre el cuaderno de notas, como si recogiera cada palabra ajena para guardarla con cuidado. La invitó a tomar un café en el Jockey Club de la calle 16 de septiembre, donde los meseros aún llevaban guantes blancos y las cucharitas hacían música contra la loza fina. María Antonia no recordaba la última vez que alguien la había hecho reír de verdad. No con una risa educada, no con cortesía, sino con una risa que se escapaba del estómago, cruzaba el pecho y le iluminaba los ojos. Y así, sin anunciarse, comenzó otra historia. No hubo boda. Ella seguía legalmente unida a Ricardo, aunque su nombre ya no le quemara los labios. Lo que tuvo con Marcos fue algo más frágil y más verdadero. Una convivencia discreta, tejida con silencios compartidos, miradas largas y acuerdos sin firmas. Vivieron en una casa sobria de la colonia del Valle, donde los vecinos murmuraban por lo bajo y las amigas de misa semanal dejaron de pasar por su sala. María Antonia se convirtió en la señora que vive con alguien que no es su marido, y aunque nadie se lo decía de frente, podía sentirlo en las miradas prolongadas en el mercado, en las puertas que no se abrían del todo cuando ella tocaba, en las invitaciones que dejaron de llegar. Pero ella, acostumbrada al peso de las miradas, siguió adelante. Había aprendido a hacerse fuerte en lo no dicho. Compartieron cafés con leche en el Sanborns de los Azulejos, charlas pausadas entre las veredas floridas del bosque de Chapultepec y escapadas discretas a la Jusco, donde el aire tenía algo de confesión y el juicio social no se atrevía a subir. Marcos sabía hacerla reír, y lo hacía con una naturalidad que desarmaba. Una risa que nacía del pecho le subía por la garganta y le humedecía los ojos sin previo aviso. Pero a veces, al oírse reír así, tan libre, tan sincera, sentía un pequeño desajuste en el alma, como si esa risa le recordara otra, una que no era idéntica, pero sí antigua.
la que solía brotarle en los pasillos del colegio cuando Jerónimo le decía algo sin pensarlo, o cuando se quedaban en silencio y aún así se entendían. No lo decía en voz alta, no se lo confesaba ni a sí misma. Pero en ciertos atardeceres, cuando la brisa rozaba las hojas y el sol se filtraba como una caricia que no pedía permiso, se preguntaba si aquella felicidad que ahora sentía era nueva, o solo una versión vespertina de un amor que nunca terminó de irse. Por un tiempo creyó, o quiso creer, que por fin el amor se había quedado a vivir con ella, pero el amor no siempre permanece, a menos que sea el amor verdadero. El quiebre llegó sin alboroto, un perfume extraño en una camisa, un nombre garabateado en la última página de un libro de poesía de 1920, un susurro apresurado por teléfono que terminó en un silencio demasiado largo. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó ella con la voz rota, sosteniéndole la mirada como si aún quedara algo por salvar. «No fue nada serio», murmuró Marcos, apartando los ojos como quien huye de su propio reflejo. «Para mí sí lo fue», respondió ella, y su voz, aunque quebrada, contenía toda la dignidad de los años vividos al margen por amor. No hubo pelea, solo distancia. Ella recogió sus cosas, las pocas que realmente eran suyas, y con una serenidad que dolía más que un grito, se marchó una mañana cualquiera. Nadie la detuvo. Nadie preguntó. Con el mismo silencio con el que había llegado a su vida, salió, pero esta vez llevando consigo lo más valioso que había construido, sus 3 hijos. 2 de ellos eran herencia de su matrimonio, y el tercero, fruto de esa esperanza que alguna vez creyó nueva en la segunda unión libre. Iban tomados de la mano, con sus mochilas pequeñas, sin entender del todo que se rompía, pero intuyendo que su madre había decidido no romperse con ello. Y así, sin ruido ni aplauso, comenzó otra etapa, la de sobrevivir, sin excusas, la de empezar, sin permiso. Poco tiempo después, una carta lacrada llegó a su puerta. Ricardo había partido físicamente. Un infarto fulminante, dijeron. Estaba solo, en su estudio, con un vaso a medio terminar y un ejemplar de Le Figaro sobre el escritorio cuando todo sucedió. La noticia le llegó como una ola lenta. No la devastó, pero la estremeció. No era amor lo que sentía, sino una mezcla extraña de duelo antiguo, de historia cerrada por fin. Con su deceso, llegó el término de un vínculo legal que la había mantenido por décadas prisionera del «qué dirán». Y así María Antonia enviudó. En la sociedad de aquellos años eso lo cambiaba todo. La viuda era respetada. La viuda podía caminar sola sin ser mirada con sospecha. Podía hablar en voz alta sin ser tachada de libertina. Podía sentarse en misa sin generar susurros. De pronto, los mismos vecinos que antes la miraban con reserva comenzaron a saludarla con una cortesía renovada, como si el luto purgara la historia. Las puertas se abrían con más facilidad. Las amigas que habían desaparecido empezaron a enviarle panecillos y flores secas. Pero para ella nada de eso importaba. El respeto tardío no le devolvía el tiempo. La libertad social que ahora tenía no borraba los años vividos en la sombra de los prejuicios. Solo le quedaba lo más valioso, su nombre propio, su voz, su andar sin necesidad de permiso, y una sensación de que aún no todo estaba dicho, porque había alguien a quien no había vuelto a ver desde aquel beso bajo la neblina, alguien que, quizás, también había vivido en silencio. Y entonces comenzó a escribir una carta, no para enviarlo, pues no sabía el paradero de Jerónimo, sino para guardarla, atesorarla en secreto, como si aún pudiera rendirse interiormente al amor verdadero. Jerónimo, por su parte, tuvo varias pretendientes a lo largo de los años, pero ninguna logró llenar el vacío que llevaba en el pecho desde la partida de María Antonia. Conoció a Clotilde Herrera en una exposición industrial organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Ella era una mujer culta y decidida, dedicada a la contabilidad y gestión administrativa en la imprenta de su familia.
una rareza admirable en aquellos tiempos. Los unió su afán por emprender y su respeto mutuo por el trabajo bien hecho. Tras un noviazgo breve pero respetuoso, se casaron y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, con los años, las diferencias de carácter y una creciente falta de afinidad emocional los distanciaron. Finalmente acordaron una separación de cuerpos y bienes, vivida en discreción como se estilaba en la época. Ninguno volvió a hablar del tema en voz alta, pero en las tardes silenciosas, Jerónimo se preguntaba si el amor verdadero solo se vive una vez, y si él ya lo había dejado ir. Pasaron 50 años desde aquel beso bajo la neblina en 1902. Era 1952. Jerónimo tenía 68 años. María Antonia, 67. El cabello les había encanecido con pudor, y las arrugas les cruzaban el rostro como huellas de una historia que no pidió permiso. Él vivía en Bogotá rodeado de papeles, memorias y tazas de café frío. Ya no viajaba como antes, pero ese año, tras recibir una invitación para una feria internacional de comercio en Madrid, se dejó convencer. El viaje comenzó una mañana fresca de marzo, cuando el cielo bogotano apenas despertaba y los gorriones saltaban entre las tejas. Jerónimo abordó un tren rumbo a la costa atlántica, un trayecto largo con paradas en pueblos donde el tiempo parecía empacado en sacos de café. Al llegar a Barranquilla, la brisa salina le recibió con sabor a despedida. El puerto era un hervidero de acentos, valijas de cuero, pañuelos blancos agitándose desde el muelle. Allí esperó 3 días el arribo del vapor Reina del Caribe, un barco francés de estructura robusta, cubierta de madera barnizada, barandas de latón pulido y camarotes que olían a lino y nostalgia. El embarque fue ceremonioso, mujeres con sombreros de ala ancha, niños nerviosos y hombres de traje claro que fumaban cigarrillos con la ansiedad del que aún no sabe si va o vuelve. Durante la travesía por el Atlántico, Jerónimo recuperó algo que creía olvidado: la capacidad de observar. Desde la cubierta vio delfines saltando a lo lejos, escuchó tangos apagados en la radio del salón común, y por las noches, mientras el océano negro lo envolvía, escribía en su libreta con una caligrafía temblorosa, dejando caer palabras que sólo él entendía. Tardaron casi 2 semanas en cruzar hasta el puerto de Vigo, en Galicia, donde descendió entre brumas con el sombrero en la mano y el corazón a la deriva. Desde allí, tomó un tren rumbo a Madrid. Eran vagones antiguos, con cortinas bordadas, compartimientos de madera y un leve traqueteo que acunaba los pensamientos. Cada paisaje le parecía un cuadro al óleo: campos de trigo, encinas solitarias, mujeres lavando en ríos de agua lenta. El mundo era otro, pero el eco en su pecho era el mismo. En cada estación veía rostros que no le decían nada, y sin embargo sentía que se acercaba a algo que no podía explicar, a una promesa rota, a una carta nunca enviada, a un nombre. Finalmente llegó a la capital, una mañana gris y luminosa a la vez, como son las mañanas que huelen a destino. Caminó por la Gran Vía con su maleta pequeña y su abrigo de paño. Todo le resultaba lejano y al mismo tiempo extrañamente familiar. Pensó en tomar un café antes de ir al hotel, y así fue como entró, sin saberlo, en el lugar exacto donde la vida le estaba esperando. Esa misma tarde, María Antonia, ya residente en Madrid desde hacía años, decidió entrar al mismo café tras una reunión con un editor interesado en sus traducciones de poesía francesa. Ambos cruzaron la puerta casi al mismo tiempo, y el mundo se detuvo porque, a pesar de los años, del cabello plateado y las huellas del tiempo en la piel, había algo intacto en el centro del pecho. Algo que reconocieron sin palabras. En la intensidad de aquellos ojos verdes, María Antonia vio sin duda alguna al muchacho que una vez le robó un suspiro en los patios del Sagrado Corazón de Jesús. Jerónimo, el primero en reaccionar, se acercó con una sonrisa que parecía haber estado guardada medio siglo. «María Antonia», dijo, y su voz temblaba como las hojas secas en otoño.
Jerónimo, respondió ella con los ojos llenos de agua. No puedo creer que seas tú. Ha pasado tanto tiempo, dijo él, tomando su mano con cuidado, como quien toca una reliquia. Y sin embargo, siento que fue ayer. La conversación en aquella mesa fue como abrir un cofre que ninguno se atrevía a confesar que había guardado. Hablaron de todo, de los hijos, de los años buenos y los años rotos, de las ciudades, de la música, de los libros. Se reían, se emocionaban, se miraban como si los relojes hubiesen sido generosos. «Nunca te olvidé, María Antonia», le dijo él, mirándola como si se lo dijera por primera vez. «Yo tampoco, Jerónimo. Siempre fuiste mi único amor», respondió ella con una calma que solo dan los años vividos. Y esto rompió el corazón de Jerónimo. Escuchar aquella confesión de que María Antonia nunca amó a nadie como a él, que todos sus intentos de rehacer su vida fueron apenas maneras de sobrevivir a su ausencia, y entonces decidieron no perder más tiempo. Comenzaron a verse con frecuencia. Cada rincón de España era una página nueva y una herida cerrada. Iban juntos en los tranvías de Madrid, como adolescentes a destiempo. Caminaban por el mercado de San Miguel, probando tapas entre risas, sintiendo que el mundo se achicaba solo para ellos. En el retiro entre Magnolias y Fuentes, se juraron que no dejarían que el destino los separara otra vez. «¿Te acuerdas cuando soñábamos con recorrer España?», dijo él, con los ojos encendidos por la luz del recuerdo. «Sí, y ahora podemos hacerlo realidad», respondió ella, apretándole la mano como si sujetara el tiempo mismo. En Sevilla, la plaza de España los recibió con sus arcos y azulejos como testigos. Bajo el sol andaluz, entraron a una pequeña taberna donde escucharon flamenco por primera vez tomados de la mano. Alguien gritó allí: «Vivan las palmas, los quejíos, la voz quebrada del cantaor», y todo encendió un fuego dormido. «Este es nuestro tiempo», dijo Jerónimo con la voz firme pero dulce. «Y nunca es tarde para vivirlo», respondió ella, llorando de alegría. Cada ciudad fue una promesa cumplida. Cada paseo, una herida cicatrizada. Cenas bajo estrellas, amaneceres en balcones de piedra, palabras susurradas cuando el mundo callaba. Todo era un tributo al amor que esperó medio siglo. Un día Jerónimo la llevó a Ronda. Al pie de una capilla blanca entre glicinas y campanas le pidió que lo aceptara de verdad, como esposa, esta vez sin sombras legales, pues él también había enviudado en esos años y podía volver a casarse. «Ahora que el pasado se cerró para siempre, ahora que por fin puedo nombrarte ante el mundo, ¿quieres ser mi esposa?». María Antonia, con las manos temblorosas y el alma en carne viva, dijo que sí. Y allí, rodeados de hijos y nietos, celebraron una boda tardía pero verdadera. Las lágrimas corrían como vino. El almuerzo fue de mariscos frescos y pan horneado con romero. El vino tinto manchó las copas y las memorias. Esa noche, ya en la habitación del hotel abrazados, se miraron como quien se reconoce después de muchos naufragios. «Nunca imaginé que este día llegaría», susurró Jerónimo, acariciándole el rostro con la punta de los dedos. «Es un sueño que se quedó esperándonos», respondió ella besándolo con ternura. Pero el destino, siempre curioso, aún no había dicho su última palabra. Jerónimo comenzó a sentirse extraño. Un malestar sordo, una opresión en el pecho. «¿Qué ocurre, amor?», preguntó ella, inclinándose sobre él. «No lo sé. Es como un cansancio», murmuró él, con la voz muy baja. «Voy a llamar a un médico», exclamó ella, asustada. «No, quédate, no quiero que nadie más me toque, solo tú», le dijo sujetándola de la mano. Pero María Antonia, aun con el alma estrujada por la súplica, no le obedeció. Porque a veces amar es también desobedecer. Soltó su mano con ternura y se levantó con la fuerza de todas las mujeres que han amado de verdad.
Corrió hasta el pequeño escritorio del hotel, donde reposaba el teléfono de baquelita negra, con su disco giratorio y auricular pesado. Marcó, con los dedos temblorosos, el número de recepción. «Por favor, necesito un médico urgente, mi esposo no puede respirar bien». La recepcionista, una mujer andaluza de voz firme, no hizo preguntas. Colgó de inmediato y activó el protocolo de emergencias. En menos de 15 minutos, el médico del hotel, un galeno de mirada serena y maletín de cuero gastado, llegó acompañado por un enfermero. Entraron en silencio. Jerónimo apenas tenía los ojos abiertos, el rostro cubierto por una palidez que no parecía de este mundo. María Antonia, con las manos entrelazadas en el regazo, observaba cada movimiento como si de ello dependiera el curso del universo. El médico colocó el estetoscopio, revisó el pulso, examinó la presión, pidió a todos silencio. «Es un episodio coronario», anunció finalmente. «No es leve, pero ha llegado a tiempo». «¿Va a vivir?», preguntó ella con la voz apenas audible. «Sí, pero necesitará reposo, calma y amor, mucho amor. A esta edad, señora, el corazón no se cura con pastillas, se cura con presencia». María Antonia respiró por fin. Sintió que su alma volvía a su sitio. Se acercó, se inclinó y le besó la frente. «Lo ve, amor mío. No era el final, era solo una pausa». Jerónimo la miró con una sonrisa apagada pero verdadera. Le apretó suavemente los dedos y por primera vez en esa noche oscura habló con claridad. «Gracias por quedarte, gracias por desobedecerme. Tú siempre supiste lo que yo necesitaba, incluso cuando yo no lo sabía». Lo trasladaron en camilla al Hospital Civil de Ronda, una clínica pequeña, de muros encalados y enfermeras con cofia. María Antonia no se separó ni un minuto. Dormía en una silla de madera, bordaba versos en servilletas y le leía poesía a media voz del libro Historias contadas por Marcus, mientras él dormía con los ojos entreabiertos. Cada día fue una batalla dulce, un rosario de pequeños milagros. Jerónimo volvió a caminar lentamente, volvió a sonreír, volvió a vivir. Semanas más tarde, ya de regreso en Madrid, ella lo acompañaba del brazo por el paseo del Prado. Nadie los reconocía, pero a veces los miraban con ternura, como se mira a los que, contra todo, lograron sostener el amor hasta el otro lado del abismo. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza del Café Gijón, Jerónimo le dijo: «No sé si me queda mucho tiempo, pero cada día que me queda lo quiero vivir contigo como si fuera el primero, o el último». María Antonia sonrió, acariciándole la mano con la yema de los dedos. «No hablemos del final, hablemos del propósito. Vivimos para encontrarnos, y ahora estamos aquí. Que nos baste el presente para ser felices». El camarero, un hombre mayor que los observaba con disimulo, se acercó para servir más café. Les dejó una flor encima del platillo. No dijo nada, solo sonrió, porque hay amores que se notan que no necesitan edad, ni papeles, ni explicación. Ese invierno escribieron juntos un libro. Lo titularon «Después de 50 años ella apareció». No lo hicieron para venderlo ni para buscar fama. Lo escribieron en voz baja, entre tazas de café con leche y atardeceres lentos. Solo querían dejar constancia, como se deja constancia de un milagro, como se sella una carta que quizás alguien algún día encontrará. Muchos años después ese manuscrito llegó, por esas vueltas curiosas del destino, a manos de un joven narrador, nieto de uno de los editores que alguna vez conocieron a María Antonia. Aquel muchacho llamado Marcus, con voz cálida y mirada de farol antiguo, lo leyó completo una madrugada de lluvia. Y lloró. Decidió entonces contarlo. No inventarlo, no adornarlo, solo contarlo. Palabra por palabra, con fidelidad de nieto y de peregrino. Así nació aquel relato que hoy, tantos años después, escuchas tú,
en estas historias contadas por Marcus. Porque el amor verdadero no necesita testigos. A veces solo espera a que alguien se atreva a contarlo. Esto ha sido Historias contadas por Marcus. Siempre estaré aquí en estas historias para ti. ¿Crees que los amores de antes eran más sinceros que los de ahora? Dímelo en los comentarios. Yo mismo te responderé. Y recuerda, cada me gusta en este video nos ayuda a rescatar a otro amigo peludo de las calles. Porque igual que las personas, cada vida merece una segunda oportunidad.